Se encuentra ya con nosotros, Rubén, el doctor Hernando Zabaleta, que ha sido un distinguido abogado que ha intervenido en procesos electorales y concretamente en el caso de la elección de Rafael Martínez como candidato y hoy gobernador del departamento del Magdalena. Recuerdo que intervinimos ante el Consejo Nacional Electoral, los dos independientemente, y el Consejo Nacional finalmente no resolvió la solicitud de revocatoria directa de la inscripción de Rafael Martínez por doble militancia. Doctor Hernando Zabaleta. Muy buenos días, doctor Zabaleta. Hernando, los saluda toda la mesa, los panelistas. Para mí ha sido un gran honor hoy coincidir que usted participe en este programa por ser su coordinador. Doctor Hernando, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Voy a hacerle la pregunta introita para que después cada uno de los compañeros le vaya preguntando, mi estimado colega, ilustre abogado. Usted nos puede ilustrar en qué actuaciones electorales desde el mes de octubre hasta la fecha que tengan que ver con la alcaldía de Santa Marta y con la gobernación del Magdalena ha participado, y cuál es su momento procesal de esas actuaciones. Bueno, digamos, en los temas que nos interesan a nosotros, he participado en el tema de la revocatoria de Rafael Martínez desde el Consejo Nacional Electoral. El año pasado, cuando fue candidato, yo fui uno de los que solicitó revocar esa candidatura por doble militancia. Lamentablemente, pues ese caso le tocó al magistrado César Lorduy y nunca resolvió. Otro caso en el que también intervine fue la revocatoria a Jorge Agudelo, que le tocó al magistrado Quirós. Tampoco resolvieron ese tema. Entonces, digamos, en el Consejo Nacional Electoral intervine concretamente en esos dos temas que nunca lo resolvieron. Y ahora en la actualidad, pues intervengo en la demanda de nulidad electoral contra Rafael Martínez en el Consejo de Estado. Y la otra demanda es la del tema de Rafael Noya, que se encuentra también ahorita para el Consejo de Estado. Estimado colega, muchas gracias por la respuesta. Le cedo uso de la palabra a mis estimados compañeros que se hablan. Camilo Doy. Sí, gracias. Bienvenido al programa, doctor Hernando Zabaleta. En alguna oportunidad del desarrollo de los escrutinios, pues nos encontramos y quería pues que usted nos profundizara un poco sobre el tema de la solicitud de revocatoria que se formuló ante el Consejo Nacional Electoral, que entre otras cosas se signó sobre dos aspectos importantes. Uno, el de la doble militancia del gobernador, apoyando diputados a la Asamblea del Departamento del Magdalena que no eran de su movimiento político, y por la otra, la serie de contratos que se celebraron de acuerdo con el artículo 12 el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política, en donde se logra demostrar que Rafael Martínez intervino en la contratación de más de 192 vinculaciones contractuales a nivel del distrito de Santa Marta y creo que del departamento del Magdalena. ¿Qué nos podrías profundizar sobre ese tema, doctor Hernando, en los dos casos, es decir, la contratación indebida en beneficio de él y en detrimento de los otros candidatos, y además de eso originados precisamente en una inhabilidad, y la otra pues la doble militancia, que es también de conocimiento público y que incluso el Consejo de Estado a través de la sección quinta declaró la nulidad de la elección del gobernador del Putumayo en condiciones muy similares a la que ocurre en el departamento del Magdalena. Entonces le pediría, doctor Zabaleta, que en esos dos puntos pues le informara a la opinión pública samaria del departamento del Magdalena, entre otras cosas también cómo va ese proceso electoral. Así es, bueno, actualmente el proceso de nulidad electoral en contra de Rafael Martínez se encuentra en el Consejo de Estado. Yo estoy a la espera de que tal vez esta semana que viene el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra decida pretermitir la etapa de audiencia inicial y la audiencia de pruebas y someter este proceso a sentencia anticipada. ¿Esto por qué lo digo? Porque es que yo estuve analizando los casos de 4 gobernadores diferentes. El gobernador de Putumayo, el gobernador de Arauca, la gobernadora del Tolima y el gobernador de Córdoba. Estos 4 casos, digamos, tenían muchas similitudes. Similitudes en cuanto a qué: a todos los acusaban por doble militancia, a todos los acusaban con un video, en
en todos los casos la defensa de los gobernadores, al igual que en el caso de Rafael Martínez, pues se defendieron con dictámenes periciales y tasas de falsedad. En todos los casos ocurrió lo mismo. El Consejo de Estado no les compra ese tema de la tasa de falsedad, ni que la cadena de custodia y nada de esos temas. En todos los 4 casos, el Consejo de Estado efectivamente analizó el contenido de los videos. Lo que pasa es que en el caso de algunos gobernadores, efectivamente ellos nunca dieron un apoyo claro y concreto hacia candidatos de otros partidos, sino que simplemente estaban en una tarima con otra persona, pero nunca le pidieron a nadie votar por ellos. Entonces, esos son los casos en los que se salva el gobernador de Córdoba, la del Tolima y el de Arauca. Pero entonces, en el caso de el Putumayo, pues ahí sí se evidenció un apoyo claro y concreto cuando el gobernador de Putumayo, pues invita a una señora de otro partido a la asamblea a que se pare en la tarima y le pasa un micrófono y después dice, vamos a votar por esta tripleta. Entonces, digamos, ¿qué puede pasar aquí en el caso de Rafael Martínez? Que todos estos temas de la tacha de falsedad del video, etcétera, etcétera, eso lo van a desconocer. El Consejo de Estado no está contándose ese cuento. Y lo otro es que, pues una vez que analicen ese video, a mí me parece que hay una parte que sí es muy concreta, y es cuando ya al final del video Rafael Martínez, él empieza a preguntarle a la gente por quién hay que votar. Pero al final del video él dice concretamente, vamos a votar por el número 1 al Consejo. Eso es un apoyo para mí claro y concreto hacia la aspiración de Miguelina Pacheco, un evento creado por ella. Entonces, por un lado tenemos ese tema del video y recordemos que en esta demanda pues también hay otro cargo que lo propuse yo, que fue el de gestión de negocios ante entidades públicas. Esto se deriva de las denuncias publicadas por la revista Semana de la existencia de un Excel en la alcaldía de Santa Marta, donde Rafael Martínez presuntamente gestionó 192 contratos de prestación de servicios. Entonces, digamos, frente a ese tema, ese no es el tema más común de demandas ante el Consejo de Estado, pero vamos a ver en qué sentido puede pronunciarse sobre ese tema, pero digamos, es muy claro que el punto fuerte aquí es el video de Rafael Martínez. Bueno, doctor Hernando, y comparando desde el punto de vista procesal en cuanto al acervo probatorio de uno u otro proceso, en el caso del Putumayo y del departamento del Magdalena, de acuerdo con su experiencia profesional en estas leyes del derecho electoral, ¿qué podríamos auscultar hacia un futuro pueda ocurrir frente al proceso de Rafael Martínez en condiciones de igualdad con el del Putumayo, digo yo acá? Bueno, yo creo que aquí en este caso yo tengo condiciones más favorables. Porque, por poner un ejemplo, en el caso del gobernador de Putumayo, fueron videos que los descargaron de Facebook, que nadie sabe quién fue el que los subió, ni cuándo, ni cómo. En el caso de Rafael Martínez es diferente, porque es que fue un video grabado por un medio de comunicación que es Opinión Caribe, y que se cuenta con un certificado de Opinión Caribe en el que ellos dicen, sí, ese video es de propiedad de este medio de comunicación. Ese video se grabó tal día, tal fecha, tal hora, en tal sitio, de tal hora a tal hora. Entonces, eso es lo que le interesa saber al Consejo de Estado. ¿De dónde sale ese video? ¿Quién es el autor? Y listo. Entonces, ya cuando el Consejo de Estado tiene esa información, ellos dicen, ah, sí, el video ocurrió en época de campaña electoral. Claro. Ya se sabe quién es el autor del video. Claro. Eso es lo que a mí me interesa saber. Entonces, en ese momento ellos van a decir, mire, señor defensa de Rafael Martínez, su dictamen pericial y que el video y que lo editaron y que no sé qué y que la cadena de custodia, a mí eso no me va a impedir analizar el contenido del mismo. Entonces yo creo que es en ese momento en el que esa elección va a ser anulada. Vamos a ver qué pasa. Beto Riasco. Estimado doctor Salaveta, como me complace saludarlo y además felicitarlo. Hemos tenido la oportunidad de hablar durante el proceso de los escrutinios 1 o 2 veces. Sin embargo, sería de grata satisfacción tener la oportunidad de conocerlo personalmente, así que está invitado formalmente a que venga a la ciudad más hermosa del país y cuidado del mundo, que es Santa Marta. Además de eso, la gente habla de los Zabaleta payasos, están de moda porque están defendiendo nuestra democracia. Aquí en Santa Marta, yo que fui concejal, que conozco los procesos electorales, que conozco las vagabunderías que hacen aquí para permanecer y obtener el poder, tengo que felicitar a ustedes porque no solamente creen aquí que los Zabaleta nada más se dedican al asunto de la música, vallenate, resulta y pasa que han salido magníficos abogados. No sé si usted tiene vínculo con la gente de Valledupar, pero por lo menos el apellido lo ayuda.
Sí, y eso es significativo. La pregunta es la siguiente. El partido de la U, por quien Rafa Martínez en la tarima hizo públicamente que votaran por los candidatos inscritos a nombre de ese partido, ¿no avalaba la inscripción de Rafa Martínez como gobernador? Porque usted sabe que cuando existen el aval en la inscripción, sí, prácticamente ya los libera de esa responsabilidad, tiene que apoyar a todos los que lo escribieron, no solamente el partido principal. Entonces, yo quiero preguntarle eso porque he visto procesos donde personas que pertenecen a partidos y que han sido impulsados por los candidatos en referencia, no ha pasado nada. Así que me gustaría que usted le aclarara a la opinión pública esa inquietud que tengo desde hace rato. Bueno, digamos, en este caso, sí, claro, hay unas diferencias. Por poner un ejemplo, Miguelina y María del Socorro podían apoyar a Rafael Martínez. Uno puede decir que sí, porque el partido de la U no tenía candidato a la gobernación del Magdalena. Entonces, digamos, válidamente ellas podían haberlo apoyado a él, sin necesidad de que al señor lo hubiera coavalado el partido de la U, simplemente porque no había otro candidato a la gobernación del Magdalena. Entonces, en ese caso, ellas podían. Pero en el caso de Rafael Martínez, él no podía devolver ese apoyo, por la simple razón de que Fuerza Ciudadana tenía candidatos al Consejo y a la Asamblea. Entonces, en primer lugar, él tenía que apoyar a los candidatos de su propio partido y no lo hizo. Entonces, ese es el tema, digamos, de este asunto. Él puede recibir los apoyos, claro, pero él no podía brindarlos. Y a mí me parece que cuando él dice en el video a lo último, vamos a votar por el número 1 del partido, por el número 1 del Consejo, a mí me parece que en ese caso es cuando él dice, digamos, incurre en el elemento prohibitivo de brindar un apoyo claro, positivo y concreto. Me parece que fue en ese momento, pero digamos, vamos a ver qué decide finalmente el Consejo de Estado frente al particular. Bárbaro. Yo creo, saludo, mi querido doctor Zabaleta, toda nuestra admiración por el trabajo jurídico que viene realizando, pues en defensa de la norma y en defensa de las instituciones, específicamente para el caso del Magdalena y de Santa Marta. De la jurisprudencia del tema de Putumayo, que la estuve leyendo la sentencia, considero que esto va a tener, mi querido Rubén, unas consecuencias políticas, porque va a alejar a los candidatos de los partidos, a los candidatos a las elecciones uninominales, de los partidos fuertes, que llevan candidatos, que llevan listas a asamblea y listas al consejo. Un candidato a la gobernación o a la alcaldía distrital se va a sentir realmente atemorizado de participar en un partido que lleve listas. Desde ese punto de vista político, pienso yo que va a tener unas consecuencias bastante negativas para el normal transcurrir de la democracia. No veo fácil de entender que para un candidato a la alcaldía que sea invitado a una manifestación de un candidato al consejo de otro partido, no pueda en este evento que pertenece a ese otro partido decirle, hombre, muchas gracias por invitarme, voten por su candidato al consejo. Creo que va a generar, Rubén y mi querido abogado, el doctor jurista, doctor Zabaleta, va a generar casi que una amistad política clandestina, donde los candidatos a la gobernación van a terminar absteniéndose de apoyar públicamente a o de respaldar a un candidato al consejo que no haga parte de su partido político, y eso no le va a alcanzar para ganar. No sé, apartando un poco del tema jurídico, ¿cuál es su opinión, doctor Zabaleta, sobre eso? Sí, así es. La verdad es que los candidatos tienen que cuidarse, tienen que tener mucho cuidado, pero yo veo y le pongo el ejemplo del caso del gobernador de Arauca. Este es un señor que lo avaló el Partido Verde, pero lo avaló el Liberal, la U, En Marcha y otros partidos. Entonces, claro, este es un señor que lo invitaban candidatos al Consejo y Asamblea de todos esos otros partidos, que no eran el partido de él, que era el Verde, sino de los otros. Entonces, digamos que a él lo invitaba el del Liberal, que es de otro partido. El señor, que como que sí conoce bien la norma, pues llegaba allá a la manifestación, claro, organizada por el concejal de otro partido. Él lo único que se limitaba era decirle, hombre, concejal del Partido Liberal, muchas gracias por su invitación. Hasta ahí.
Del resto, él hablaba de lo de él, les decía, y los invito a que me apoyen a la gobernación, y ya. Entonces, por eso fue que se salvó, porque él nunca dijo, voten por Pepito del liberal al consejo, jamás. Solo le dijo, hombre, muchas gracias, gracias por la invitación, hasta ahí. Entonces, digamos, la doble militancia le permite a usted asistir a un evento organizado por otro concejal, claro, de otro partido, sí. Y usted lo único que puede hacer es montarse a la tarima, darle las gracias y hasta luego. Hable de usted, pídales que voten por usted y no más. Digamos, si usted tiene muy clara esa regla, lo puede hacer. Pero efectivamente, ese tipo de sentencias pues hacen que un gobernador tenga que tener mucho cuidado a dónde se sube, pero sobre todo es lo que diga. Si usted me coge a mí en una foto con el señor de otro partido y con esa foto me van a demandar por doble militancia, ahí no hay nada, porque la foto no prueba un apoyo mío concreto hacia la otra persona. Pero cuando hay un video donde yo digo, voten por Pepito, ahí sí definitivamente se acabó la candidatura. Eso sí hay que tenerlo muy claro, ese tema. Sí, perdón. Sí, doctor Zabaleta, comparto plenamente su apreciación y le digo a mi colega panelista Eduardo, dura lex sed lex, que es una frase latina que significa la ley es dura, pero es la ley. Esa máxima era utilizada en Roma antigua para recordar los límites de la legislación estatal y su sentido de inflexibilidad. Los candidatos a corporaciones públicas y candidatos de elección popular a cargos unipersonales tienen que respetar la ley, todos están sometidos al imperio de la ley. Fíjese lo que pasó en Santa Marta y es un tema que vamos a abordar posteriormente contigo, aunque no eres el abogado dentro del proceso, pero sí viviste parte de la época de los escrutinios aquí en Santa Marta con la inscripción de Jorge Agudelo, que pensaron que la ley era para violarla y que ellos manipulaban. Entonces son aspectos que, Eduardo, yo recabo, porque en un sistema positivista, en el ordenamiento jurídico, todos estamos sometidos al imperio de la ley. Aquí nadie está por fuera de la ley. Esa es una máxima y una premisa del sistema jurídico positivista. Entonces, por muy Rafael Martínez o por muy Carlos Caicedo que sean, ellos están sometidos al imperio de la ley. Igualmente Gustavo Petro, que en actitudes muy grotescas y salidas de tono dentro del ordenamiento jurídico ha pretendido estar por encima de la Constitución y de la ley. Aquí nadie, ninguna persona, sea funcionario público o no, está por fuera de la ley. Lo que acaba de expresar Camilo, yo lo que me refiero, Camilo, es a las consecuencias políticas que va a tener para los partidos importantes, para los partidos históricos, este tipo de fallos. Con toda seguridad te digo que los candidatos a estas elecciones van a buscar o hacerlo por firmas o buscar partidos que no lleven listas ni asambleas ni a consejos para poder en una tarima hablar libremente. Entonces veremos candidatos importantes siendo candidatos de partido ecológico, de estos partidos que no llevan listas, pero va a debilitar la democracia porque va a debilitar a los partidos políticos fuertes y reconocidos. Pues hay un temor, acaba de decir el doctor Zabaleta, y yo lo comparto, pues uno que está en los medios políticos, Rubén Ceballos, que acaba de ser candidato al Consejo y que es presidente de un partido como Dignidad y Compromiso, yo también soy presidente de un partido. Este tipo de fallos que generan una jurisprudencia sí va a generar un enorme temor para los candidatos importantes inscribirse por los partidos políticos tradicionales, o no tradicionales, los partidos políticos importantes en los territorios. Bueno, ante los temas interesantes que están planteando los panelistas, yo le preguntaría al doctor Zabaleta como experto en la materia, ¿los coavales sirven o no sirven para tutelar a esos candidatos? Pues hombre, la verdad es que un coaval es problemático, porque por lo menos el hecho de que a usted no le anulen la elección o no le revoquen la inscripción, eso no implica que a usted no le cause problemas. El solo hecho de que usted sea candidato y tenga 5 o 6 solicitudes de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral, eso pone en problemas a un candidato, porque al candidato que es de allá de la provincia, pues le toca contrate un abogado, el abogado tiene que ser de Bogotá, vaya a ser pendiente, vaya lleve, vaya explique. Todo eso, la verdad, esos coavales causan problemas, pero esos coavales lo que hacen es que usted tiene que serle fiel es al partido que lo avaló, digamos, el que le dio el primer aval. Los de los coavales son como subsidiarios. Usted puede recibir el apoyo de ellos, de los concejales, de los de la asamblea,
pero cuidadito usted, va y dice, oiga, voten por este concejal porque enseguida hay doble militancia. Entonces la verdad es que es un tema que se presta más es para problemas que para soluciones, a mi punto de vista. Excelente respuesta, doctor Zabaleta. ¿Qué etapa procesal va lo Exactamente, eso es lo que le iba a preguntar. Doctor Hernando, usted nos puede explicar en qué momento procesal se encuentra la pérdida de la investidura del caso del gobernador Rafael Martínez. No, es nulidad electoral. Nulidad electoral, por favor. Vale la precisión del doctor Camilo David. Esa nulidad electoral contra el gobernador del Magdalena, ¿en qué momento procesal está? Y por su experiencia, ¿podría usted arriesgarse a vaticinar qué tiempo aún queda para encontrar el fallo definitivo? Bueno, digamos, la última actuación que se surtió en ese proceso fue el 8 de agosto de este año, que fue cuando por reparto le correspondió ese proceso nuevamente a Luis Alberto Álvarez Parra. Recordemos que este es el magistrado que, por solo mencionar el más reciente, anuló la elección del concejal Juan Carlos Ubegui, el que fue candidato a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero. Ese es el caso más reciente que fue de esta semana. Ese proceso se encuentra en ese despacho. Yo he medido más o menos los tiempos de ese despacho y revisando las sentencias de los otros gobernadores, desde el momento en que se acumularon las demandas hasta el momento en que el despacho decide que no va a practicar pruebas y que va a dictar sentencia anticipada, en esos 4 casos que yo mencioné anteriormente, Tolima, Arauca, Putumayo y Córdoba, pues se han demorado 2 meses para tomar esa decisión. Entonces, en este caso, como ya está desde el 8 de agosto, yo creería que esos 2 meses, pues se cumplen ahora el 8 de octubre, la otra semana, yo creería que esta otra semana se puede estar tomando la decisión de dictar sentencia anticipada en el caso de Rafael Martínez. Y una vez que se tome esa decisión de dictar sentencia anticipada, como lo vi en los otros casos de los gobernadores, 2 meses después estuvieron profiriendo las sentencias respectivas. Entonces yo creería que podría estar saliendo una sentencia eventualmente a eso del 8 de diciembre. Vamos a ver si los tiempos que yo los he medido y que en los otros casos han sido, digamos, muy cumplidos, vamos a ver si en este caso ocurre lo mismo, pero yo creería que podría dictarse una decisión en diciembre antes de que se acabe, antes de que inicie la vacancia judicial. Doctor Camilo David. Sí, doctor Hernando Zabaleta, por las redes me he enterado que usted denunció al abogado que atiende la representación de Rafael Noya por una posible obstrucción de la justicia. ¿Qué nos puede decir sobre ese particular? Y tengo entendido que ese proceso sube a la sección 5ª en apelación para que se surta esa instancia y definitivamente resuelvan si efectivamente Rafael Noya incurrió o no en doble militancia y en inhabilidad electoral. Sí, Camilo, adiciono o complemento ese interesante interrogante, porque también me enteré y se comenta en las calles de Santa Marta que en ese trámite se presentaron una serie de peticiones, incidentes, para efecto de evitar que subiera a la segunda instancia. ¿Qué tiene usted que manifestarnos sobre ese particular? Bueno, en este caso la denuncia no fue contra el abogado de Rafael Noya, que fue el magistrado Armando Novoa, sino contra un personaje que se llama Fabián algo, no recuerdo el nombre. Resulta que este señor entró al proceso como apoderado de Fuerza Ciudadana. Recordemos que este es un movimiento que ni siquiera tiene personería jurídica. Entonces, entró al proceso extemporáneamente cuando dictaron la sentencia de Rafael Noya por allá en mayo, y el señor pues entró a apelar el fallo. Resulta que Fuerza Ciudadana nunca hizo parte dentro del proceso, y usted para hacerse parte dentro del proceso tiene hasta la audiencia inicial. Ellos nunca se metieron, se quisieron meter extemporáneamente, entonces el señor presentó una apelación de la sentencia. La apelación se la negó a Donay Ferrari. Entonces después este mismo personaje presentó un recurso de súplica y de queja. Eso lo que hizo fue atrasar el proceso. Y después de eso va y presenta una solicitud de declaratoria de nulidad de todo lo actuado, diciendo que las Fuerzas Ciudadanas tenían que haberla vinculado desde el principio. Entonces, claro, todo esto fueron unas maniobras dilatorias hechas por ese abogado en concreto que representaba al movimiento Fuerza Ciudadana
todas esas maniobras dilatorias hicieron que este proceso se atrasara 4 meses. Y resulta que también me coincidió con que Adonai Ferrari pues estuvo por fuera del país casi 2 meses. Entonces el proceso también estuvo ahí, digamos, quieto en el despacho de él. Pero apenas llegó Adonai Ferrari, pues enseguida negó esa solicitud de nulidad de todo lo actuado y envió el proceso al Consejo de Estado. Pero también tengo que decir, cuando Adonai Ferrari tomó esa decisión, que fue el lunes 30 de septiembre, vi que presentaron un escrito de recusación contra Adonai Ferrari. Entonces, ahí usted ve cómo, digamos, han tomado una serie de maniobras y de recursos para dilatar ese proceso, y fue por eso que yo denuncié a ese abogado en concreto, porque es que usted no puede llegar a un proceso en el cual usted no es parte a empezar a meter recursos y a pedir, y eso fue lo que hicieron, una maniobra dilatoria, pero ya ese caso se va ante el Consejo de Estado a que decida la apelación que presentó el abogado Rafael Noya, y ahí sí se tendrá una decisión sobre ese tema. Como estamos hablando, doctor Zabaleta, de procesos interesantes para Santa Marta y para el departamento, porque usted sabe y conoce que la elección del doctor Carlos Pinedo Cuello también fue demandada y se encuentra en instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena. Yo quisiera preguntarle a usted, desde el punto de vista de su experiencia, de su participación, porque participamos conjuntamente aquí en los escrutinios, tanto para la elección de gobernador como de alcalde, la incidencia que puede tener en ese proceso electoral contra Carlos Pinedo Cuello la sentencia de la Corte Constitucional que negó la revisión de la acción de tutela propuesta por Clarita Esther Jiménez Ramos, con la cual esa organización, es decir, Fuerza Ciudadana, pretendía recuperar la alcaldía de Santa Marta. Y en algunos comentarios por usted expresado en redes, decía que adicionalmente la Corte Constitucional considera que la actuación de la Comisión Escrutadora de Santa Marta, en cuanto a tener como no marcados los votos en favor de Jorge Agudelo Apresa, es completamente válida. Esto pronostica el fracaso del proceso de nulidad electoral. ¿Qué nos podría usted complementar sobre esa apreciación que usted en redes formuló frente al proceso de nulidad electoral que se surte y tramita en primera instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena? Bueno, yo viendo lo que ocurrió en ese proceso, una de las partes que coadyuvan a Carlos Pinedo, pues le dijo al magistrado Adonai Ferrari, magistrado, yo quisiera que se incorpore la sentencia de la Corte Constitucional de la que estamos hablando, la de Clarita Esther Jiménez Ramos. Entonces, el magistrado lo que dijo fue, mire, la etapa para presentar pruebas, pues ya esa etapa feneció. Usted presenta pruebas en el proceso con la demanda o con la contestación de la demanda. Claro, esa sentencia no existía cuando se contestó la demanda, pero el magistrado Adonai Ferrari dijo, pero mire, yo para estudiar una sentencia de la Corte Constitucional no tengo que incorporarla aquí al proceso como prueba de oficio. Entonces, básicamente lo que el magistrado dijo es, claro, la sentencia está de Clarita Esther Jiménez Ramos, yo la voy a tener en cuenta. Entonces, yo creo que en este caso basta con citarle en los alegatos de conclusión, señor magistrado, tenga en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia 371 del 2024 dijo que la comisión escrutadora actuó en derecho, que hizo lo que tenía que hacer, que borrarle los 65.000 votos a Jorge Agudelo no fue una actuación desproporcionada y tenía un sustento legal. Entonces, yo creo que ese es concretamente esa parte la que deja sin piso jurídico las reclamaciones contra Carlos Pinedo, porque es que las 4 demandas se centran en lo mismo, en decir, es que la comisión escrutadora violó derechos políticos, es que se excedieron en sus competencias, pero cuando el máximo tribunal constitucional del país dice, ahí no hubo nada, ahí no hubo violación de derecho alguno, pues la verdad es muy difícil que un proceso camine cuando una alta corte dice algo como eso. Entonces, yo lo que creo es que esas reclamaciones contra la elección de Carlos Pinedo van a fracasar definitivamente. Doctor Zabaleta, de sus 2 últimas precedentes respuestas, puedo concluir en la primera de ellas que el asunto de Rafael Noya no ha llegado al Consejo de Estado porque se ha dilatado el trámite en primera instancia. Y en cuanto al segundo tema, que vamos a profundizar un poquito en la segunda hora, donde declaran improcedente
las acciones de tutela interpuestas por Javier José Yepes Conde, José Vicente Bonilla Paredes, Marta Ladino Pertus, Anselmo Gabriel Ahumada Linero, el ilustre colega, Sara Cristina Espinosa Morales, Jorge Mario Bolaño Patiño y Stephanie Vanessa Phil Sechar van a ser utilizadas en el tema de la acción de nulidad que está en el Consejo de Estado? Bueno, muy seguramente esta sentencia también sea utilizada en el caso de Carlos Pinedo, porque es que esta primera sentencia, que es la de José Javier Yepes Conde, pues fue, digamos, producto de la tutelatón que permitió la inscripción de Jorge Agudelo. Entonces, en esa sentencia, lo que se dice es, oiga, la inscripción de Jorge Agudelo era improcedente. Entonces ahí empezamos por el primer punto, por la inscripción. La Corte Constitucional dice, mire, inscribir a este señor vía tutela, inscribirlo porque un tercero lo pidió, pues eso era improcedente. Entonces, ahí en primer lugar se cae, digamos, el piso de la inscripción de Agudelo. Y lo que pasa con la sentencia de Clarissa Esther Jiménez Ramos es que esa cuestiona a la comisión escrutadora por borrar los votos. Entonces, digamos, las dos sentencias tratan temas diferentes, pero en ambas sentencias, digamos, se niegan las pretensiones de Fuerza Ciudadana, porque en la sentencia de Clarissa Esther Jiménez Ramos, ellos le pedían a la Corte Constitucional cosas como anule el acto de elección de Carlos Pinedo y designe como alcalde a Jorge Agudelo. Esas cosas obviamente exceden las competencias de una acción de tutela y las negaron. Entonces, cuando uno ve esas dos sentencias de la Corte Constitucional, la una tumba la inscripción y la otra tumba el tema de que la comisión escrutadora se haya excedido en sus funciones. Cuando uno ve esas dos cosas dentro de un proceso, eso definitivamente es catastrófico dentro de ese proceso que impulsa Fuerza Ciudadana, porque los deja sin piso jurídico. Entonces, por eso es que yo he dicho que ese tema no tiene ninguna vocación de prosperidad. Doctor, en ese asunto, en el caso de los señores Javier José Yepes, Anselmo Gabriel Ahumada, José Vicente Bonilla Paredes, Jorge Mario Bolaño Patiño y Stephanie Vanessa Phil Sechar, entre otros, fue el caso en que se compuso copia en contra del juez cuarto laboral del circuito de Santa Marta. En caso afirmativo, ¿en qué estado se encuentra esa situación? Bueno, en efecto, ese fue el caso en el que le compulsaron copias al juez Carlos Villalba. Resulta que yo tenía una queja contra Carlos Villalba y al parecer había otra diferente, aparte de la compulsa de la Corte Constitucional. Entonces, a mí me citan a una diligencia para ampliar la denuncia. Pero faltando un día para esa diligencia, pues el magistrado, digamos, sostiene que como hay otras quejas contra el juez Villalba, deben decidir acumularlas. Entonces lo que hizo fue enviarle el proceso al presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y desde ese entonces no he tenido conocimiento de que se haya tomado una decisión al respecto. Tienen eso, digámoslo en términos coloquiales, lo tienen ahí engavetado. Entonces vamos a ver qué pasa finalmente con eso, pero por el momento no han hecho nada. Bueno, pero hay que exigirle a la Comisión Nacional eficacia, eficiencia y celeridad, porque eso desde el punto de vista... Es la seccional, aquí en Santa Marta. Ah, es la seccional. Bueno, de todas maneras, a la seccional o nacional hay que pedirle eficiencia y eficacia, porque la verdad eso no se puede permitir que siga pasando en la justicia de este sector del país. Y este fue el mismo funcionario que falló la tutela con relación al descubrimiento del gas. Sí, el mismo. El mismo. Doctor Zabaleta, le vamos a pedir el favor de regalarnos unos segundos, unos minutos para terminar con usted, y porque tenemos que hacer un corte de comerciales y ya volvemos, doctor Zabaleta. Claro que sí. Muchas gracias. Hablemos de Coedumac, que con su fundación cuenta con sede habitacional y recreativa, también con ciudadela educativa, y es la Cooperativa de Educadores del Magdalena. Está en la calle 40, número 30B, 100, Urbanización Los Pinos, en Santa Marta. Su cooperativa está ubicada en la calle 24, número 208, y por supuesto su sede habitacional está ubicada en una de las zonas turísticas con más significado de la costa caribe, El Rodadero. Un sitio maravilloso y especial para el descanso, la recreación, el deporte y la integración familiar. Calle 21, carrera 2, esquina, Rodadero Sur, avenida Tabacá. No te olvides, puedes hacer tus reservas al 310-352-9537. Funda Coedumac de Coedumac.
Rubén Darío Ceballos Mendoza y Asociados, escritorio jurídico, sedes en Santa Marta, Barranquilla y Bogotá. En Santa Marta, ubícanos en la calle 13, número 227, oficina 307, edificio Bahía, Centro Histórico. Contáctanos al 605-422-5101. Defensa profesional como mereces. En Droguería La Economía estamos comprometidos con tu bienestar. Visita nuestros puntos de venta y conoce toda la variedad de productos que tenemos para ti. Medicamentos, productos de aseo, productos para tu bebé, alimentos y mucho más. Llámanos al 605-369-9090 y realiza tu pedido sin salir de casa. 605-369-9090 o visita nuestra página web droguerialaeconomía.com y entérate de todas nuestras ofertas. Droguería La Economía, comprometidos con tu bienestar. Doctor Eduardo Barro, tiene el uso de la palabra para hacer la siguiente pregunta. Mi querido, mi respetado doctor Zabaleta, los fallos emitidos por la Honorable Corte Constitucional referente a las tutelas presentadas en contra de la elección del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, sus alcances fueron muy puntuales respecto al tema de la ciudad. Algunos esperábamos unos alcances mayores que entraran a pronunciarse sobre problemas de fondo como lo sucedido en el Consejo Nacional Electoral con respecto a la entrega oportuna de sus pronunciamientos con respecto a los avales. ¿Cuál es su opinión del alcance de estos fallos? Bueno, yo creo que estos fallos de la Corte Constitucional se centran básicamente en lo que les piden en la tutela. Y en esa tutela, pues en la una lo que pidieron fue inscribir a Agudelo. Entonces, por eso fue que se metieron solamente con la inscripción de Agudelo. Y en el otro caso, lo que pedían era lo de la comisión escrutadora, que se excedieron en sus funciones y todas estas cosas. Entonces, digamos, se centraron fue básicamente en esas cosas y se abstuvieron de abordar temas importantes, porque ahí habían temas como, oiga, ¿cómo así que solicitan la revocatoria, la inscripción de Jorge Agudelo ante el Consejo Nacional Electoral y nunca la resuelven? Y eso tal vez sí merecía un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional, incluso un precedente. Oiga, señores, ustedes tienen que resolver esa solicitud de revocatoria hasta tal fecha o en tales términos. Eso hubiera sido algo deseable por parte de la Corte Constitucional, pero bueno, lamentablemente no lo hicieron, pero yo creo que sí fue un tema que hubiera sido muy bueno, que hubiera claridad frente a ese tema. Porque es que recordemos aquí, por ejemplo, la revocatoria contra Rafael Martínez, nunca la resolvieron en el Consejo Nacional Electoral. La revocatoria contra Rafael Noya, nunca la resolvieron en el Consejo Nacional Electoral. La revocatoria contra Jorge Agudelo, nunca la resolvieron en el Consejo Nacional Electoral. Entonces son unos temas ahí que hubieran merecido un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional. Incluso, mi querido doctor Zabaleta, recordemos que estas decisiones del Consejo Nacional Electoral generaron violencia. En un municipio del Cesar Gamarra fue quemada una funcionaria de la registraduría. No sé si recuerda usted esos hechos. Creo que la Corte Constitucional se quedó bastante corta en sus pronunciamientos, ¿no? ¿Sí recuerda el hecho de violencia en Gamarra, Cesar? Porque es que indiscutiblemente si el Consejo Nacional Electoral no cumple su función. Con funcionarios adentro, eso fue terrible. Sí, que la quemaron adentro, claro. Sí. No, pero es que precisamente el Consejo Nacional Electoral, dentro de ese procedimiento administrativo especial, debió resolverla para evitar precisamente que se trasladara ese problema ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para eso se creó ese procedimiento, para depurar frente a candidatos que se inscriban estando inhabilitados, pues no se les brinde la posibilidad de actuar ya en el proceso electoral. Esa es una medida sana para la democracia y sin embargo el Consejo omitió de manera absurda. Deliberada, diría yo, deliberada. El ejercicio de sus propias funciones. Eso es gravísimo. Se pronunció, en mi opinión, tardíamente, cuando ya las inscripciones estaban cerradas. No, pero que es que fíjate, nosotros también, Beto y Rubén, nosotros participamos. Recuerden que nosotros presentamos unos memoriales ante el Consejo Nacional, incluso una tutela que tampoco no fue definida en la jurisdicción constitucional por parte de la Sala Penal de la Corte o la Sala de Casación Penal de la Corte. Por lo menos yo nunca recibí una notificación resolviendo la impugnación que formulamos frente a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Así es. En mi caso tampoco recibí
notificación de ninguna especie, pero esa opción del Consejo Nacional Electoral de decidir algunos casos selectivamente y otros no, eso por favor, en un sistema democrático es imposible de permitir y ha debido a la Corte pronunciarse sobre ese particular. Porque sin lugar a dudas el Consejo Nacional Electoral cometió prevaricato por omisión. Cuando la Corte Constitucional toma la tutela, que es un mecanismo especial, Rubén, eso hay que aclarárselo a nuestros oyentes, es un mecanismo especial, toma la tutela para estudiarlo de fondo, creo yo que perdió una maravillosa oportunidad para regular o reglamentar o exigirle al Congreso de la República incluso unos procedimientos más reglamentarios con respecto a los pronunciamientos que hace el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Fue una oportunidad perdida. Y cuando la Corte selecciona una tutela por vía excepcional, como son estos casos, es precisamente para regular una cantidad de materias, todas las materias concomitantes alrededor del tema. Precisamente ese es el tema que yo aboco todos los días, Eduardo, Rubén. ¿Por qué las Cortes y el Consejo de Estado no hacen uso de la iniciativa legislativa que tanto pelearon con la Constitución del 91? Presenten un proyecto de reforma constitucional o presenten un proyecto de ley, porque esa es la iniciativa legislativa. No han hecho uso, en 30 y pico de años que tiene la Constitución colombiana, de una iniciativa ante el Congreso, sino que cogen el camino torticero de modificar la Constitución sin ser constituyentes y de modificar la ley sin ser legisladores positivos. Esa es mi inquietud permanente. Les hizo falta a los magistrados de la Corte Constitucional profundizar. Antes de continuar con el doctor Zabaleta, debo registrar nuestros saludos y el informe de redes. Saludos a Rosa Isabel Torres, Roberto Hernández, Marlon Alfredo Peraza Bermúdez, Cintia González, Patricia Olmo, la doctora Margarita Fernández Nieves, a Gustavo Palomino, Gustavo Herrera, entre otros queridos amigos Radio Escucha, y a todos los que nos han enviado su salud y opinión mediante las redes sociales. Agradecemos a los habitantes de Bonda, Pundí y Robadero, quienes hoy marcan la mayor audiencia. Opinión Libre, el programa que construye opinión pública desde Santa Marta. ¿Alguna otra inquietud para el doctor Zabaleta? Suficiente ilustración de mi parte. No, yo sí quisiera, Rubén, para aprovechar que aquí está el doctor Zabaleta, porque es que nosotros somos latinoamericanos y no podemos estar de espaldas a un proceso eleccionario como el ocurrido el 28 de julio del 2024 en Venezuela. Se ha dicho que el sistema electoral venezolano es de los más fortalecidos en el mundo. Y yo llego a la conclusión de que de pronto sí, en la medida en que, de no ser el sistema fortalecido, todas las papeletas o todas las planillas que salieron y que fueron entregadas en las maletas Gucci ante la organización electoral por parte del Centro Carter, pues no hubieran existido y no se hubieran podido trasladar. ¿Tú qué opinas, Hernando, frente al tema eleccionario, ya como para concluir, en lo que viene pasando y sucediendo en Venezuela con Maduro y su autoproclamación como presidente electo no siéndolo? Bueno, la verdad, a mí sí me parece que lo que pasa ya es terrible, pero es la consecuencia de cuando un mismo movimiento o un mismo partido concentra el poder durante 20 años. Es como, imagínense qué pasaría en el Magdalena si el caicevismo se quedara 20 años. Pues eventualmente ya uno podría decir que va a llegar un momento en el que tendrían a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los procuradores en la nómina y se harían realmente intocables. Entonces yo creo que eso muestra la importancia no solo de las elecciones, sino, digamos, de la transición de poder, de cambiar de candidatos, de que en unas elecciones le toca un partido y en otras gane otro, porque de verdad cuando hay una concentración de poder, no importa quién, eso siempre va a resultar en unos resultados nocivos, y eso es lo que precisamente está pasando en Venezuela. Tienen cooptado todo el sistema electoral, tienen cooptada la justicia y pues realmente se hacen prácticamente intocables. Doctor Zabaleta, a manera de conclusiones, quiero expresarle lo siguiente para que usted, haciendo un acopio de síntesis y resumen, y los radioescuchas le quede presente. Usted ha expresado que el tema electoral del gobernador Rafael Martínez debe ser resuelto este año. Sí, yo espero que esa sentencia esté saliendo antes de que empiece la vacancia judicial de final de año. ¿Cuáles son las consecuencias si el fallo es negativo para Rafael Martínez? Bueno, si hay un fallo negativo a las pretensiones de Rafael Martínez, pues lo que va a pasar es que le van a anular la elección. El presidente de la República va a nombrar un gobernador encargado por unos meses mientras se surten unas nuevas elecciones atípicas el próximo año. Eso es lo que podría ocurrir. Ok.
El asunto de Rafael Moya, ¿cuánto cree usted que está siendo fallado? Bueno, yo también espero que ese asunto esté siendo fallado en el mes de diciembre, también antes de la vacancia judicial. Y el asunto electoral del alcalde Carlos Pinedo, ¿cuándo cree usted que puede ser fallado? Yo creo que ese en primera instancia podría estar siendo fallado también en el mes de diciembre. Claro, hay que anotar que ese proceso, digamos, en cuanto a los términos de ley, pues es un proceso que ya está trazado, porque la ley establece que los procesos de doble instancia pueden durar 6 meses en primera y 6 meses en segunda instancia. Claro, ya este es un proceso que lleva casi 10 meses, pero es precisamente por la cantidad de demandantes que hubo. 4 personas diferentes demandando, 4 solicitudes de medidas cautelares. Esas 4 solicitudes las niegan en segunda instancia. Entonces, todas esas cosas hacen que un proceso como el de Carlos Pinedo pues se esté demorando tanto. Y a mí me llamó la atención también que en la audiencia inicial hubo casi 20 intervinientes diferentes. Entonces, todas esas cosas hacen que ese proceso se demore, pero ese proceso, tengo que decirlo, está en el despacho de Adonai Ferrari, es un magistrado muy serio, y yo estoy seguro que ese magistrado saca antes de fin de año la sentencia de primera instancia en ese caso. ¿Usted podía explicarnos y especificarnos también así con este poder de síntesis por vía de resumen y conclusión? ¿Cuál fue el cambio o la participación del concejal Mono Martínez, que ha sido comentario en las redes sociales? Sí, claro. Bueno, el concejal Martínez, pues en la audiencia inicial, él le solicitó al magistrado Adonai Ferrari ser testigo. Entonces el magistrado le dijo básicamente, mire, las pruebas las pueden solicitar las partes. Entonces, en este caso, ¿quiénes son las partes? Carlos Pinedo es el demandado y los otros 4 demandantes. Como usted, Mono Martínez, es coadyuvante, usted no puede hacer esas solicitudes. Eso tenían que hacerlo las partes. Entonces, básicamente, por eso le niegan al Mono Martínez. Y sí, claro, lo que llamó la atención es que él en la audiencia inicial dice, es que yo no soy coadyuvante de la defensa de Pinedo, sino coadyuvante de las demandas contra Pinedo. Entonces, digamos, eso fue tal vez el hecho más llamativo de esa audiencia inicial, pues. Totalmente increíble ese cambio de un profesional, cuando todos sabemos que él fue que presentó algunas acciones, en mi sentir, apresuradamente, en contra de Fuerza Ciudadana, porque yo considero que en vez de favorecerlo, en vez de perjudicarlo en aquel entonces, lo favoreció. Lo favoreció tanto así que pudieron cambiar los candidatos al Consejo y pudieron entrar en la discusión de la inscripción regular o irregular del señor Agudelo. Sí. Y en parte es el éxito que obtiene el Mono Martínez con su aspiración al Consejo de Santa Marta, ¿no? Sí, mucha gente obtuvo voto de opinión, de cierta manera, para agradecerle. Entonces no se entiende, él sabrá. Dios y él sabrá en su conciencia qué es lo que está haciendo, porque a mí personalmente me parece anormal, incoherente de que aparezca ahora coadyuvando la demanda de Fuerza Ciudadana cuanto antes era su demandante. No, y ratificando lo que tú dices, Rubén, está demostrado una vez más que el populismo sirve para alcanzar el poder, pero no para sostenerlo. Señor. La gente alcanza, fíjate tu Fuerza Ciudadana alcanzó el poder, destruyó a nuestra ciudad por durante 12 largos años. Sin embargo, es inaudito que siendo su jefe máximo abogado, que debe ser una vergüenza para la Universidad Nacional haberle otorgado el título de abogado, haya cometido tantas torpezas. Primero, vamos a recordarle la memoria un poquito, refrescar la memoria un poquito a nuestros oyentes. Primero, inscribir a su hermana como candidata, donde hasta un simple vendedor de agua, y con el respeto que él se merece, sabía que estaba inhabilitada. Tú hablabas con la gente del común y sabía que estaba inhabilitada. O sea, que impuso su soberbia, su arrogancia de poder, simplemente para tratar de... Después de eso, inscribir a su candidato de manera extemporánea, Agudelo. Perdió la alcaldía. No fue que Pinedo solamente se la ganó, sino que él la perdió. No solamente eso, sino que no habían resuelto la impugnación de Patricia Caicedo e inscribieron. Y apelaron. Inscribieron, tenían 2 candidatos inscritos. Y metieron un recurso. Metieron un recurso que después lo retiraron. Que evitó la ejecutoria en su momento dado, claro. Que era lo que ellos necesitaban, que ese acto quedara ejecutoriado. Claro. Y al meter un recurso... No podía haber 2 candidatos inscritos. No podía haber 2 candidatos inscritos. Entonces te voy a decir una cosa, yo no entiendo,
joda, por favor. Es que tiene ese señor en la cabeza. Por eso que yo digo y manifiesto de manera pública que es un inútil. Y por eso que Santa Marta está como está, porque no me cabe en la cabeza que un inútil que haya manejado una universidad. Claro, sí, la universidad la manejó sin tener título profesional, pero además de eso que haya manejado los destinos de nuestra ciudad. Pero además de eso, fíjate tú. La pregunta de la Universidad de Beto es si hizo lo que podía haber hecho o hizo cortico ante la gran, porque tuvo la fortuna de recibir todos los recursos habidos y por haber con la estampilla y por la no estampilla. Oye, pero podía haber hecho mucho más. No, yo ayudé mucho en esa estampilla allá en Bogotá cuando estaba en el Deporte Nacional con todos los amigos de congresistas, y yo me desenvuelvo bien como pez en el agua a nivel de congreso, a pesar de que nunca tengo ni una credencial. Pero les voy a decir una cosa, los concejales. Oye, era más de bulto que lo del gobernador, ¿sí o no? Los concejales pertenecían a un partido, a Maíz y a otro partido más, y inscribirse por el partido de Fuerza Ciudadana. Lo de Noya, por favor, también era de bulto, estaba inscrito como Maíz, elegido, y además cómo se va él sin haber renunciado un año antes, inscribirse en otro partido, Fuerza Ciudadana. Y ahora lo del gobernador también. Entonces, yo digo, ¿qué tienen como jefe político si así manejan su partido? Si así manejan, joder, el que maneja así su partido maneja su familia, y el que maneja la familia maneja las cosas públicas de manera responsable. Creyeron que eran supraconstitucionales o supralegales. Están por encima de la ley. Sometidos al imperio de la ley. No, y además por el poder del dinero. Ellos creen que todos los congresistas, todos los magistrados podían ser comprados. Sí manejaron alguna cosita que tú lo dijiste, Rubén, en el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral no hubiera evitado todo este costo altísimo. Porque si hubiera fallado a tiempo, pero no, se diluyeron y mamaron gallos y toda esa serie de cosas. Y fíjate tú, ahora la reflexión está que si Rafa Martínez se cae, como todos esperamos, ¿qué necesitamos nosotros, por favor? Necesitamos un solo candidato. Ahora que no vayan a salir 100 candidatos, que en el folclorismo que caracteriza a nosotros los costeños, para después, que nos gusta equivocarnos, para después tener que lamentarnos. Un solo candidato, porque de todos modos ellos tienen poder, tienen la plata que se han robado. Sí, y tienen todavía la ambición de querer sostenerse en el ejercicio del mismo. Entonces necesitamos un solo candidato. Necesitamos los partidos, los jefes políticos, no joda, que sean consecuentes hasta con ellos mismos, que de manera irresponsable. Caicedo no es, gracias a su ejecutoria, gracias a su trayectoria, gracias a su sagacidad, sino es culpable la clase política tradicional, quien le dio el aval. ¿Tú recuerdas cuando era gobernador, quién le dio el aval para que fuera Jorge Caballero, para que fuera rector de la universidad, al templo de la academia, lo puso como rector sin necesidad de ser profesional? ¿Cómo va a ser profesional él, hacer nuevos buenos profesionales si él no era profesional? Oye, tú sabes que Juan Carlos Vives también cogió y lo apadrinó, y después para la alcaldía. Oye, el Partido Liberal, tu partido, en ese mayo anterior, cogió y le dio el aval. Qué falta de respeto, ¿no? ¿Y tu partido también? No, yo por eso lo mandé para el carajo. Yo por eso yo me volví un libre pensador. Ya no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy simplemente Samario de Magdalena y del Se nos mencionó el doctor Beto Riasco, tenemos al doctor Zabaleta en la pregunta. No, simplemente es importante que usted conociera que Santa Marta está agradecido con usted, y ojalá todo ese fallo, de acuerdo a su ilustración, va a salir positivo, pero una vez aprovecho la coyuntura, porque me duele mi ciudad, me duele mi departamento, me duele mi país, a que cojan y decidan bien, que voten bien, que escojamos un solo candidato, que dejemos las ambiciones, porque el departamento y nuestra ciudad no aguantan más. Fíjate, el doctor Pinedo recibió la alcaldía completamente destruida y en 9 meses le ha quedado difícil sacarla adelante. Así que, bueno, muy agradecido con usted y muchas bendiciones, y esperamos conocernos de manera personal. Bueno, la verdad, Hernando, luego de concluidos estos procesos que adelantas en la ciudad de Bogotá, específicamente la nulidad electoral de Rafael Martínez, pues venga por estos lados de Santa Marta. Tú viviste en alguna ocasión de la vida aquí en Santa Marta, y obviamente como colombiano tienes todo el derecho de regresar y venir a Santa Marta y de partir con nosotros un capuchino y dialogar y mirar hacia el futuro de Santa Marta y del departamento del Magdalena, como lo dice Beto, para escoger buenos candidatos a la gobernación y a la alcaldía. Tendríamos la oportunidad de escoger un gran gobernador, de darse la nulidad de la elección de Rafael Martínez, y que todas las fuerzas vivas del departamento escojan, Eduardo, un candidato de lujo, una persona que represente los destinos del departamento del Magdalena con lujo de competencia. El Magdalena merece buenos gobernantes, es la realidad. Fíjate tú, Camilo, perdón, que el Mello fue el que le regaló la gobernación a Caicedo, ¿sí o no? Porque cómo iba a ser el Mello si había sido gobernador, después mi gran amiga, mi hermana, Rosa Cotes, y después el Mello. Oye, por favor, la clase política de Caicedo lo cogió y lo aprovechó de manera... Bueno, yo voy a hacer una pregunta para despedir al doctor Zabaleta. Doctor Zabaleta, en la Corte Constitucional ya no hay más tutelas por fallar en contra del doctor Carlos Pinedo.
No, ya en la Corte Constitucional, digamos, agotaron los cartuchos que tenían. La verdad es que el único cartucho que les queda es lo que suceda en el Tribunal Administrativo del Magdalena, que como lo dije anteriormente, eso no tiene ninguna vocación de prosperidad. Muchas gracias, doctor Eduardo Barros. Agradecer, doctor Zabaleta, su acompañamiento al programa. La verdad es que este proceso o estos procesos jurídicos han sido para nosotros los abogados. Hay una frase de Rubén Ceballos de Cardenales, ¿cómo que dice? Bocato de Cardenales. De Cardenales, ha sido algo apetitoso, nos ha puesto a estudiar, nos ha permitido opinar. Ha sido, la verdad, un tema maravilloso en la construcción de conceptos jurídicos. Muchísimas gracias, agradecerle eso, es una muy bonita oportunidad para el debate jurídico aquí y en todos los escenarios de la ciudad, Rubén Ceballos. Así es, doctor Zabaleta, también en esta copia de resumen y conclusión, el negocio electoral contra el gobernador Rafael Martínez es de única instancia. Ese es un proceso de única instancia, la ley establece que puede demorarse máximo un año y pues yo, digamos, confío en que antes de que se acabe el año ese proceso esté resuelto. Y el negocio electoral contra el alcalde Carlos Pinedo es un asunto de dos instancias. Exactamente, ese es un asunto de dos instancias que independientemente de la decisión que se tome en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Magdalena, pues necesariamente va a terminar siendo el Consejo de Estado quien resuelva finalmente de fondo ese proceso. Doctor Hernando Zabaleta, reciba nuestros agradecimientos de esta mesa del programa Opinión Libre. Aquí estamos 4 personas, 3 de ellos abogados, y por eso valoramos, y un gran ciudadano cívico como es Beto Riasco, valoramos profundamente la intervención que usted ha dado, las luces, ha ubicado a la población de Santa Marta y del Magdalena sobre la situación electoral de estos asuntos que se ventila mucho en los corrillos, en los cafés, debajo del palo de mango, en la calle, en la esquina, en las tiendas, pero muchas personas desconocen todo lo que hemos registrado hoy. Doctor Zabaleta, un buen domingo, felicidades y que el gran arquitecto lo siga iluminando. Me uno a esas expresiones, Rubén. Gracias, doctor Hernando Zabaleta, por tus apreciaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y